vamos a ver ya lo que clases nuevas que vamos a revisar son lo que son sucesiones o progresiones aritméticas. Si una progresión aritmética es una sucesión tal que a partir del primer término se obtienen los demás términos al sumar o restar cierta cantidad. Entonces, si ustedes tienen una sucesión de números y observan que la diferencia entre el primero y el segundo término, digamos, es una cantidad, del segundo al tercer término es la misma cantidad, y así sucesivamente, entonces quiere decir que es una progresión aritmética, que la diferencia entre los números de la sucesión siempre va a ser la misma. Puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? La diferencia. Vamos, ya. De manera de fórmula tenemos que de manera general se representa así. Vamos a determinarla por medio de esta parte, donde el primer término es igual al primer término, el segundo ya se obtiene al sumar el primer término con una diferencia, ¿sí? El tercero, vamos a sumar el segundo término con una diferencia que va a ser la misma, ¿sí? Y como tenemos que el segundo término ya calculamos, esto es como una sucesión recurrente. Recuerdan que ya calculamos el segundo término, entonces vamos a reemplazar aquí y nos va a dar que el tercer término va a ser el primer término con una diferencia, con 2 veces diferencia, y así sucesivamente. Entonces el cuarto término va a ser el primer término con 3 veces la diferencia. Si ven, entonces, de manera general nos va a quedar esta fórmula, que es una sucesión, una progresión aritmética. Va a ser el primer término más el número de aquí, el n. Si aquí reemplazamos, por ejemplo, reemplazamos el 4, va a ser 4 menos el 1, que sería 3 veces la diferencia. Y nos va a quedar así, en esta fórmula. Esta fórmula vamos a Sí, utilizar, bebé. siempre Yo también vamos a te vi, me utilizar, parece azul, la Melanie Arias y la Liz. siempre vamos a utilizar esta fórmula para la progresión aritmética, donde a sub n es el término enésimo, quiere decir cualquier término que nosotros queramos, por ejemplo, el 14º, el segundo término, el quinto, cualquier término. El a sub 1 siempre va a ser el primer término de la sucesión. El n es la posición de cualquier término, es decir, la posición, si queremos calcular el quinto término, el n va a ser 5. Y la diferencia, que siempre va a ser la misma en la sucesión. Entonces, de ahí, de la fórmula general, se pueden desglosar algunos casos, que es, primero, determinar el término enésimo, es decir, cualquier término de la sucesión. Y dice, conociendo la sucesión. Vamos a través de un ejemplo. Dice, encontrar el décimo término de la progresión aritmética 5, 8, 11 y 14. Primero vamos a identificar los términos. El primer término, que es lo primordial. Sí, porque dice el primer término y la diferencia que hay entre ellos. Sí, observamos que el primer término es 5 y la diferencia es 3. Y reemplazamos en la fórmula general que nos dio. Sí, entonces, como nos pide encontrar el décimo término, entonces, ¿qué nos pide? A sub 10. Encontramos el primer término, que es 5, el n, siempre este n va a ser el mismo de aquí. Como nos pide el décimo, entonces va a ser el n 10 menos 1, y la diferencia, que es 3. Y calculamos de manera algebraica todo y nos da que el décimo término ha sido 32. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Sí, dicen,
Verá, en uno de los videos que usted nos mandó, saqué, había otra fórmula que era como que más cortita y súper sencilla en lugar de hacer todo este proceso. Yo no sé si se pueda usar la misma porque de todas formas sale el mismo resultado. Y yo me de deberes y le O decía sea, que nos tomó. sí, pero le recomiendo que utilicen esta porque, digamos, yo les pongo en la evaluación, les pongo esta y que determinen mediante esta fórmula. Sí, Ya, bueno, ese nomás. Sí, ya gracias. vamos con la siguiente, que es de igual manera un ejemplo. Lo que no se carga rápido. Y entonces vamos. Dice encontrar el 15º término de la progresión aritmética. 15, 9, 3 y menos 3. ¿Qué hacemos también? Determinamos los términos. El primer término que es primordial y la diferencia. Y reemplazamos. Como nos dice el 15º, entonces ¿qué sería el término? 15. El primer término que es 15, la posición del término que es 15, de igual manera, menos 1 y la diferencia que es menos 6. Resolviendo nos da que nos da que el 15º término, es decir, el término de la posición 15 es menos 71. Simplemente esa es la primera parte de, como una de las formas de calcular cualquier término de la progresión, dado que ya tenemos los elementos. Vamos con la siguiente. Ya. Dice, determinar el enésimo término conociendo un término y la diferencia. Es decir, que vamos a determinar cualquier término de igual manera conociendo cualquier término y la diferencia. Entonces vamos aquí a aplicar una fórmula que es de manera similar a la general. Simplemente cambia el término a sub 1, que era el primer término aquí, lo determinamos por A sub K, y la de acá, la K de aquí, donde A sub N es el término que queremos determinar, la A sub K es un término que nos van a dar en el ejercicio, la N es la posición del término que queremos encontrar, y la K es la posición del término conocido y la diferencia. Ya, entonces vamos con el ejemplo. Encontrar el cuarto término de la progresión aritmética, dado que el 10º término es 20 y su diferencia es 5. Entonces, como datos, ¿qué nos da? El 10º término, que es el término conocido, A sub K. La posición, como dice que es el 10º término, entonces la posición de ese término va a ser el 10. La diferencia, 5. Y nos pide encontrar el cuarto término, que es A sub 4. Y utilizamos la fórmula. Si ven que este de aquí, el n de aquí es el mismo que el n de acá, y la k de aquí es la misma que la k del otro lado. Entonces vamos a tener, como nos pide el cuarto término, es A sub 4. Sí. Nos da el término conocido, que es el 10º término, A sub 10. Este 4 de aquí es el mismo que el de acá, y el 10 de aquí es el mismo que el de acá, y la diferencia. Vamos, entonces, el 10º término que nos da, que dice que es 20, el 4 y el 10 que ya determinamos, y la diferencia que es 5. Resolvemos aquí aplicando ley de signos, y nos da que el cuarto término es 10. ¿Sí?
¿Alguna duda hasta ahí? No. No, licen. Simplemente es de aplicar la fórmula y reemplazar los datos que nos dan. De esto se trata la mayoría. Listen. Dígame, ¿Cuándo va a ser la lección? verán. Primero vamos, ¿se acuerdan que les tomé una evaluación? Simón. Lo cual sí les fue, más o menos les fue, tampoco excelente. Pero esa nos Todas las dijeron, notas. ya les voy a subir las notas. Pero esa era formativa. Yo le traté de hacer la sumativa, porque sí les fue bastante bien, pero me dijeron que no, que esa era Uy, sí, formativa, bastante. porque así que les voy a tomar una bien similar el día lunes sobre ese tema, todavía no este tema, sobre el anterior, que es sucesiones monótonas y sucesiones recurrentes. Listen, ¿y la anterior lección, la que nos tomó recién, o sea, la nota es sumativa o es formativa? Esa nos dijeron que la hagamos digamos formativa, porque todavía no regulaban. Listen, Listen. pero yo vi que usted había entregado las notas, o sea, pero a mí no me llegó ninguna calificación. Al otro, No es entregó que notas. no le entregué. Al otro curso, sí, al otro curso ya vi cómo les aparezca la nota así al momento que resuelven. A ustedes no. No, a mí no me parece nada. Listen, y los deberes son formativos. Eso nos dijeron que si es que nosotros queremos podemos hacer sumativos también. Así Los sumativos se van a deber full largos, y sí, es un que están poco fáciles, no están. Pero están largos, dicen. Muy largos, dicen. pues no griten, pero o sea, sus deberes sí son fáciles, pero son largos, o sea, deberían que tomar en cuenta el esfuerzo. Sí, ya voy a ver, depende de cómo, si es que cumplen todos. Es que dice, por uno no vamos a pagar todo, o sea, yo creo que la mayoría es en la responsabilidad de cada uno, o sea, los deberes. Ya voy a analizar eso. A ver, continuamos. Esta parte sí entendieron. Sí, está fácil. Sí, Ya. licen. Vamos con la siguiente porque la llamada tampoco es que dura todo. Ya. Vamos con el de aquí que dice, vuelta a determinar la expresión del término general conociendo la sucesión aritmética. Vamos. Dice determinar la expresión general, ¿cuál es? Es la fórmula que la define a la sucesión. Es decir, que la fórmula que está en función de n, para lo cual vamos, si nosotros tenemos la sucesión aritmética, vamos a determinar de igual manera el primer término, que es lo importante, y la diferencia que hay entre los términos. Observamos que el primer término es 5 y la diferencia es 2. Entonces la diferencia 2 y el primer término 5. Y utilizamos la forma general, la primera que les di. Y simplemente reemplazamos el primer término, que es 5. Como no conocemos, queremos determinar la fórmula general que las define, entonces la n no la reemplazamos y reemplazamos la diferencia. Y resolvemos. Aquí aplicamos propiedad distributiva, 2 por n, y aquí menos 1 por 2, menos 2. Y resolvemos términos semejantes. 5 menos 2 es 3, y el 2n queda así. Y esa es la forma del término general. Listen, siempre va a ser propiedad distributiva. Siempre distributiva. Sí, Dicen, y tomando en cuenta la ley de signos. Dígame. no, olvídalo. Aquí vamos a ver otro ejemplo. No, ese ya es la tarea que les quedaba. Vamos a la siguiente. Esa es la última clase que les envié. La última clase que les envié dice determinar la expresión del término general, es decir, la fórmula que define de una progresión
aritmética conociendo cualquier término y la diferencia. Lo que aquí vamos a hacer es, el primero, dice, como ejemplo, determinar el término general, dado que su décimo término es 40 y su diferencia, entonces anotamos aquí en los datos, décimo término y la diferencia. Vamos a realizarlo por pasos. El primer paso es multiplicar la diferencia por la letra n. Y nos da la diferencia que es 3 por la letra n, 3n. Luego, vamos a tomar el valor de n del término conocido. ¿Cuál es el término conocido? El décimo término. El valor de n, ¿cuál es? Este número. El número 10. Sí. Y multiplicamos aquí. Reemplazamos. Entonces la diferencia por en 3n multiplicamos, nos da 3 por 10, es 30. Este número tenemos que tener en cuenta. Dice, el paso 3, observamos el número encontrado, es decir, este número de aquí, el 30, y sumamos o restamos otro número x para que nos dé el valor del término conocido, que es a sub 10, 40, para que nos dé el número 40, ¿cuánto le hace falta? Sumar o restar algún número. Del 30, para que nos dé 40, debemos sumarle 10. 10. Y ese número vamos a tener en cuenta. Entonces, simplemente luego reemplazamos en la fórmula general y tenemos que va a estar expresado de esta forma. dn por 10, ¿cuánto nos dio dn? 3n y sustituimos. 3n y el número que nos dio 10, reemplazamos aquí. Y esa es la forma general, dado conociendo cualquier término y la diferencia. Listen. De igual manera podríamos hacer, por ejemplo, restar el término A menos lo que nos salió de resultado en dn, ¿verdad? Y así tendríamos la x. Claro, sí, eso. Digamos, 40 menos 30, ¿cuánto dio? ¿Y da 10? 10. Eso también puede ser. Esa es ver la diferencia, lo que falta o lo que sí. También puede ser de esa manera. Listen, Dígame. una pregunta, es que, o sea, en el deber había que hacer lo mismo que, o sea, que ahorita explicó, pero es que a mí no me salió con la forma que acaba de explicar, entonces yo tuve que primero sacar el A1 y de ahí poder resolver eso. También se puede hacer así. También se puede hacer así. O sea, pero de esta forma, o sea, esa es manera más, yo lo veo más sencilla. Pero sí sale con esta fórmula. A mí sí me Sí, salió. Lisa, a mí también me salió. Sí, por 2. Ya, entonces, como ustedes, yo, por ejemplo, les pongo determinar la expresión del término, conociendo. Y ustedes, con que me lleguen a la fórmula, ya bien. El siguiente es, de igual manera, otro ejemplo. Dice, determinar el término general, es decir, la fórmula de la progresión aritmética, dado el séptimo término es 12 y su diferencia es menos 2. Entonces vamos, que el séptimo término, entonces dice multiplicar la diferencia de por el número n, digamos, por la letra n. La diferencia es 2 por n menos 2n. De ahí, dice, sustituimos en n el valor del término conocido, como nos da que el séptimo término es a sub 7, entonces ¿cuánto vale n? Vale 7. Y nos sale menos 2 por 7 es menos 14. Entonces vamos a encontrar la diferencia que existe entre el menos 14 y el término conocido. El menos 14 de aquí con el término conocido, que el valor del término conocido, que es 12, y encontramos que la diferencia es 26. Y simplemente luego anotamos el menos 2n
y la diferencia que encontramos entre los dos números, 26. Y así se encuentra la forma del término, la fórmula del término general. Vamos con la siguiente, entonces. Esta es parte del deber. Ya. Aquí vamos analizando. Luego dice, por medio de la fórmula del término general, es decir, la expresión que define una progresión aritmética, se puede deducir las siguientes formas, que es para determinar el primer término, si se conoce la diferencia y cualquier otro término, lo que aquí se hace es simplemente despejar el A sub 1, que es el primer término de la forma general. Despejando nos queda que A sub 1 es igual a A sub n menos n menos 1 por la diferencia. De igual manera, para encontrar la diferencia, si se conoce el primer término y cualquier otro término, vamos a de la forma general. De la forma general vamos a despejar la diferencia. Y nos queda de esta forma. No aparece el lápiz. Ya. Luego, para encontrar el número de términos, debe conocer el primer término, el último término y la diferencia. De igual manera, de la forma general, despejamos la variable n y vamos a analizar una por una hacer ejemplos una por una las fórmulas. Vamos. Ya. Para el primer término, si se conoce la diferencia, tenemos la fórmula A sub 1 es igual a A sub n menos 1 por la diferencia. Dice, como ejemplo, determinar el primer término de la progresión aritmética, dado que el séptimo término es 20 y su diferencia es 3. Entonces, simplemente el séptimo término y la diferencia, que es 3, y reemplazamos en la fórmula ya despejada. Otra forma de hacer es tomando la forma general y reemplazando los datos y despejando lo que nos piden, despejando A sub 1. Pero como aquí ya les di la fórmula despejada, entonces simplemente reemplazamos el séptimo término, que es 20, el n, que es 7, que es del séptimo término, el 1, que es del primer término, y la diferencia es 3. Resolvemos y nos da que el primer término es 2. El ejemplo 2 es de la misma manera. Dice, el primer término de la progresión aritmética, dado que el décimo primer término es 26 y su diferencia es menos 2. El décimo primero, es decir, el término 11 y la diferencia es menos 2. Simplemente reemplazamos teniendo en cuenta los signos. Eso sí, aquí, por ejemplo, nos da 10 menos 1, digamos 11 menos 1, 10. Nos da menos 10 menos 2, menos por menos más, y nos da que el primer término ha sido 46. Simplemente es de tomar la fórmula y reemplazar los datos que nos piden, lo que nos dan en el ejercicio. Vamos con el siguiente. Este es un poco diferente porque nos dan dos términos. Como nos decía la fórmula para aplicar del primer término, que debemos encontrar un término y la diferencia, entonces vamos a encontrar la diferencia. ¿Cómo se encuentra la diferencia? Es decir, del término de la posición mayor restamos el término de la posición que es menor y simplemente reemplazamos. Este número 8 va acá debajo, igual manera el 5, y despejamos el octavo término, como nos dice, que vale 17, y el quinto término que vale 8. Y resolvemos y nos da que la diferencia es 3.
Como nos da que la diferencia es 3, aplicamos la fórmula del primer término donde teníamos que determinar cualquier término y la diferencia. Entonces aquí aplicamos el quinto término. Aplicamos el quinto término y la diferencia 3 y nos da que el primer término es menos 4. ¿Alguna duda hasta ahí? No, listen. Listen, Entonces, una pregunta. En la diferencia, o sea, en la primera que sacó, en eso que dice A sub 8 menos A sub 8, siempre es primero el segundo término y de ahí el primero. sí, el que se encuentra en mayor posición. Por ejemplo, la posición, esta está en la posición 8, Ya. esta es la posición 5. Siempre se pone el de mayor posición. Ya, gracias. Vamos con el siguiente. Ya. La diferencia. La diferencia se puede calcular si se conoce el primer término y cualquier otro término, es decir, los dos términos. Y se representa de esta manera. La diferencia es igual a sub n menos a sub 1, n menos 1. Y simplemente se aplica la fórmula reemplazando los datos que nos dan. Dice, una sucesión aritmética. El primer término es menos 18 y el séptimo término es 12. Entonces, el primer término menos 18 y el séptimo 12. Reemplazamos a sub n, ¿cuál sería? El séptimo término. Y a sub 1 sería el primer término. Y reemplazamos. No, que no me da aquí el lápiz para señalarles. Entonces, el a sub 7 y el mismo número aquí, este 7 de aquí, lo reemplazamos en el lado de abajo. Y el a sub 1 también, el 1 que está ahí, reemplazamos al lado de abajo y simplemente reemplazamos los datos que nos da. El séptimo término vale 12 menos el primer término, que es menos 18. Aquí tendrán en cuenta los signos. Como el a sub 1 es menos 18, respetamos el signo, entonces sería menos 18. Y aplicando ley de signos da 12 más 18, 7 menos 1, 6. Y resolvemos y encontramos que la diferencia ha sido 5. De igual manera, en el ejemplo, en el siguiente ejemplo, dice que el primer término es 32 y el octavo término es 25. Reemplazamos entonces. El octavo término es a sub 8 y el 8 de aquí es el mismo que el de abajo. El a sub 1, el 1 es el mismo también. Y reemplazamos y resolvemos aplicando aquí menos por más, menos, nos da la diferencia de menos 1. Sí puede haber diferencias negativas. Que dice determinar el número de términos n si se conoce el primer término, el último término y la diferencia. Esta fórmula se utiliza para conocer el número de términos que tiene una progresión aritmética o conocer la posición de algún término que nos piden. Vamos con un ejemplo. Determinar, dice, el número de términos de la progresión, dado que el primer término es menos 16, la diferencia es 4 y el último término es 32. Entonces, el primer término, menos 16, la diferencia 4 y el último término es 32. Simplemente reemplazamos en la fórmula que nos da, que ya está despejada, como les decía. Si ustedes no recuerdan la fórmula, pueden utilizar la fórmula general y simplemente despejar la variable n en este caso. Como aquí ya estamos despejadas, entonces reemplazamos. El último término es a sub n 32 menos, dice. El primer término es menos 16, vamos a respetar el signo del primer término, la diferencia 4 y resolvemos. 32 menos por menos aquí es más, entonces más 16, resolvemos, nos da 48 sobre 4 que es 12
más 1, el número de términos. Entonces, en este caso ha sido 13. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí, simplemente, eso es lo que les digo. Tienen que reemplazar los datos que se les da, nada más, en las fórmulas. Si es que tienen algún problema en recordar la fórmula, o pueden realizar un formulario aparte para la evaluación, porque será la evaluación por este medio mismo si es que no se arregla la situación. Vamos con la última diapositiva, que nos dice que es como un ejemplo algo diferente, pero nada del... Dice, determinar la posición del valor 79 en la progresión aritmética. 7, 13, 19. Para lo cual aquí vamos a determinar el primer término y la diferencia. El primer término nos damos cuenta que es el número 7 y la diferencia que existe entre los términos es 6. Como nos pide el valor de 79, sería el término que queremos conocer, que es a sub n, y la posición que queremos conocer es la incógnita. Entonces, simplemente luego reemplazamos en la fórmula el a sub n, que nos da como dato, que es el término que queremos, la posición que queremos encontrar, que es 79, y el primer término, que es 7, la diferencia, que es 6, que determinamos aquí, y resolvemos. 79 menos 7, 72, dividido para 6, a 12 más 1 sería 3, entonces el valor 79 se encuentra en la posición 13 de la progresión. Entonces esta fórmula de aquí se utiliza para calcular los números de términos de la sucesión o la posición de cualquier término. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí. Sí. Entonces, hasta ahí llegaba lo que hemos visto y la tarea, que son ejercicios bastante similares. O sea, simplemente he cambiado los datos. Hasta ahí entonces quedamos por el día de hoy. Les pido que ya les voy a hacer un comunicado por medio de la plataforma para el día lunes tener la evaluación sobre el tema anterior, porque